CNI presenta. Hola, ¿qué tal, queridos conspiradores? Qué bueno que nos están viendo. No se les olvide que ya falta poco para conspirar este 1 de julio. Pero ahora yo les hago la siguiente pregunta. ¿Ustedes han visto las encuestas? ¿Sí? ¿Y ustedes qué opinan de aquellas que saca el Milenio o Prilenio, como quieran llamarle? Y aquellas encuestitas que dicen que algunos van ganando hasta por el 110%. Vamos a ver ahora a uno de los mejores periodistas de México que nos va a dar su opinión de las encuestas. ¿Cuál es la verdadera razón? ¿Cuál es la verdadera realidad de las encuestas? ¿De quiénes son las encuestas? ¿Para qué nos sirven? Todo eso lo vamos a ver ahorita con uno de los grandes periodistas. No le vaya a cambiar, quédese con nosotros. Ya sabe, esperamos sus comentarios en www.cni40tv@hotmail.com, porque hemos decidido continuar con la leyenda viva de CNI y hemos también decidido conspirar, pero ese es otro cuento. Vamos a ver de qué se trató esta ponencia desde el hemiciclo a Juárez, en la Ciudad de México, Distrito Federal. Quédese con nosotros. Algo que se me olvidaba. Las amenazas de muerte las recibimos los días viernes de 14 a 14:15, por favor. Si usted nos quiere amenazar otro día, lo siento, no podemos atenderle. Bueno, vamos a ver este gran periodista. No digo el nombre para que así vea nuestro programa completo. Pero sí, es Virgilio Caballero. Vamos a ver de qué trató la ponencia. ¿A quién le pertenecen las encuestas? Hemos comentado, se encuentra ya aquí con nosotros el periodista, antropólogo Virgilio Caballero. Él, aparte de muchas otras actividades que realiza, quiero decirles el día de hoy que él es uno de los principales responsables de la demanda que se encuentra hoy en proceso en La Haya en contra de Felipe del Sagrado Corazón de Jesús. Y luego vamos a pedir la palabra al licenciado Virgilio Caballero. Muy buenas tardes. Permítanme agradecer primero la invitación que nuevamente me hace este grupo Resistencia Creativa, que se ha mostrado a lo largo de todos estos años leal a la causa de la resistencia pacífica y de la transformación del país. Muchas gracias. Quiero aprovechar la oportunidad para examinar con ustedes durante unos 30 minutos, 40, para no abusar, algo de lo que está ocurriendo con el periodismo y la comunicación en el país en estas horas, en estos días. Son asuntos que afectan a la vida del país, al proceso electoral, a la situación política. La Comisión Federal de Telecomunicaciones acaba de aprobar la semana pasada, aunque pretende ocultar la información, que no haya una nueva licitación para tener canales de televisión abierta en la República. Es decir, acaban de decidir consolidar al duopolio de la televisión, que en realidad es un monopolio. Estas posibilidades de decisión las tiene la COFETEL, la Comisión Federal de Telecomunicaciones, porque así se las asigna la ley. Ella debe decidir lo que se refiere al manejo
de las señales de televisión y de radio. Aquí yo he platicado ya con ustedes en otras ocasiones lo que representa el monopolio de la televisión en un país como el nuestro. Cómo incide, cómo influye sobre la vida de millones de personas que en nuestro país se creen lo que la televisión les dice. Millones de personas que se comportan como los modelos de personas y de seres humanos que presenta la televisión, por ejemplo en sus telenovelas. Millones de personas que siguen fanáticamente los espectáculos deportivos que promueve fundamentalmente la televisión. Y millones de personas que no tienen otra manera de informarse que mirar lo que dicen los señores locutores de los noticieros de televisión. ¿Cuánto pesa esto sobre la vida de México? Recordemos simplemente el papel decisivo de Televisa en el fraude de 2006, en aquellas horas del 6 de julio, cuando se estaba decidiendo por menos de medio punto de la votación general que Calderón se quedara en la presidencia. Como Televisa entrevistó al presidente del IFE aún antes de que se dieran a conocer los resultados para entre los dos decidir que ya había ganado Calderón, entre Televisa y el presidente del IFE. El boicot que ha tenido Televisa estos 6 años ante las giras y el trabajo político de Andrés Manuel López Obrador en todo el país, el silenciamiento de los medios, Televisa como ejemplo. La Comisión Federal de Telecomunicaciones hace unos meses anunció que iba a poner a consideración de la gente la posibilidad de abrir nuevos canales de televisión. Hizo una encuesta, porque ahora en este país todo se resuelve como encuesta, como si las encuestas fueran la palabra de Dios, que es otra forma de engañar a la gente. Las encuestas, perdonen que me detenga aquí un momento, las encuestas son una farsa. No tienen... Dime quién paga la encuesta y te diré que digo a quién considero ganador. Nunca nos dicen quién paga las encuestas, nunca nos lo dicen, nunca ponen a consideración las preguntas, nunca dicen a qué tipo de gente entrevistaron. ¿Cómo es posible, por ejemplo, cómo es posible que se diga que se consultó a 3,000 personas de todas las delegaciones para decidir quién gobierna esta ciudad? Es verdaderamente ridículo. Las encuestas son parte de la propaganda política de los partidos y de los políticos. Creer en ellas es una forma de inocencia política de la que no es justo que nosotros padezcamos esa inocencia. La COFETEL entonces hizo también su encuesta. Le preguntó a 1,500 personas si era bueno que hubiera nuevos canales de televisión en el país para poder estimular la competencia en esa materia. La propia COFETEL anunció que la mayoría de la gente que había participado se pronunció a favor de tener nuevos canales. Tuvieron una junta el martes pasado del pleno de la COFETEL y ahí decidieron que no hubiera nuevos canales de televisión. El propio presidente de la COFETEL, Moni de Swan, salió a decir que de los 5 consejeros, 4 habían votado en contra de tener nuevos canales de televisión y solo él había votado a favor.
Bien, me gusta la burla porque al día siguiente los 4 consejeros salieron a decir que todo lo que el presidente de la COFETEL había dicho el día anterior era mentira. Así nomás lo dijeron porque no alcanzaron a decir si ellos habían votado realmente en contra o a favor. ¿Qué pasó? Tanto los que dicen que mintieron como el que salió a decir las primeras declaraciones se han guardado lo que verdaderamente ocurrió en esa sesión. La Comisión Federal de Telecomunicaciones es un órgano autónomo muy importante. Tiene que ver con la administración y manejo del espectro radioeléctrico, es decir, el espacio donde circulan las señales de radio y de televisión. Es un espacio estratégico para cualquier país. Ellos controlan ese espacio. 5 personas. 5 personas. ¿Quién las nombra? Televisa nombró a 2 de los 5 que hoy están. Claro que lo nombró a trasmano. Entonces, el órgano regulador, como se llama, el órgano regulador de las telecomunicaciones, está regulado por los empresarios que deben ser regulados. No es una decisión menor la que ocurrió, porque simultáneamente en los mismos días otra comisión autónoma, un organismo también disque autónomo, la Comisión Federal de Competencia, anunció que iba a discutir otro asunto crucial con las telecomunicaciones. Existe una empresa, Nextel, que da servicio telefónico. Trata de competir con Telcel. Nextel tiene como el 8% del mercado de la telefonía en el país. Es una empresa que pertenece al dueño de Televisión Azteca, Salinas Pliego. Y anunciaron Televisa, Azcárraga y Salinas Pliego desde hace meses que quieren asociar sus recursos de capital para que haya una inversión de Televisa en Nextel de 1.600 millones de dólares para formar una empresa que les pertenezca a los dos, a Televisa y Azteca, en la telefonía. Dicen que para aumentar la competencia en el mercado de los teléfonos. Pero evidentemente se trata de una acción que va encaminada a unificar los capitales en definitiva de Televisa y Azteca, para que ni siquiera haya 2 empresas de televisión que vienen a hacer lo mismo en los hechos, sino solo una, la que formen con su solo capital. Ya es grave lo que ocurre en nuestro país respecto a la televisión. En ningún otro país del mundo hay esta concentración en unas cuantas manos, en 2 manos, en 2 pares de manos del poder de la televisión. En ningún otro país del mundo. Ese poder monopólico se traduce en poder político. Ellos controlan al Congreso, controlan al Ejecutivo, controlan a los funcionarios de la COFECO, de la COFETEL. El verdadero poder de este país se llama Televisa. Y es un poder ilegal, un poder de facto, impone decisiones, impone candidatos. Ahí está su candidato Peña Nieto, es su obra acabada. Es un pobre hombre convertido, un pobre hombre, lo digo por la falta de ideas, por falta absoluta de conocimientos, candidato a la presidencia de la República por Televisa. Por Televisa. Ese es su poder. En estos días, la Comisión Federal de Competencia, que es la que regula que no haya monopolios en México, anunció que iba a discutir si se permitía o no
la inversión de Televisa en la empresa Nextel. Tomaron la decisión y ¿saben qué salieron a anunciar? Que no podían darnos a conocer a los ciudadanos, a la sociedad, lo que habían decidido, sino hasta dentro de 15 días, porque iban a emplear esos 15 días en comunicarle a los dos empresarios que estaban involucrados lo que habían decidido. Como si estuviéramos en la época de la colonia y fueran a mandar ese mensaje a través de una diligencia que llega hasta el istmo de Tehuantepec. No existen para ellos las telecomunicaciones. Dejaron oculto 15 días más que decidieron en relación con permitir o no que el monopolio de Televisa y Azteca se continúe y se consolide con el permiso de la Comisión Federal de Competencia. No son asuntos menores, parecen asuntos meramente técnicos, pero tienen una carga política decisiva para la vida del país. Si a eso le suman a ustedes lo que ocurrió también en estos mismos días, en el fin del año, en que la empresa donde veníamos desarrollando nuestro programa Encuentro, con Miguel Ángel Granado Chapa, Rocha, Ackerman, Tolosa, Monelia, desde hace 5 años en Telefórmula y 3 años en Radio Educación, 8 años, este programa de 8 años fue literalmente golpeado, sacado del aire, sin la menor autorización de la gente comprometida con ello, ni siquiera de anunciárselo a los participantes del programa. ¡Poca madre! ¡Qué poca madre! Y no fue solamente Encuentro. En los mismos días le quitaron su programa a Porfirio Muñoz Ledo en el canal 34 del sistema de radio y televisión. Le quitaron su programa Saldaña. Sacaron a Javier Solórzano de Radio 13. Y en los mismos días, como un aviso de la empresa contra el programa, metieron en la transmisión de la mañana de Carmen a un ombudsman para que le llamara la atención por una información que había dado el día anterior. Son mucho más que señales, son actos que agreden y lesionan el derecho a la información de la sociedad mexicana, la libertad de prensa, la libertad de expresión, que pueden llevarnos al fascismo. ¿Qué quieren? Terminar de desaparecer los escasos lugares de la radio y la televisión donde se habla con verdad, se analiza con criterio, se fundamenta lo que se dice, se critica a fondo las cosas. Esto es lo que se quiere desaparecer y en ese camino van. Debo anunciarles que en principio y con muy buenas perspectivas estamos en pláticas con la Universidad Nacional Autónoma de México para llevar Encuentro a todo UNAM y Radio UNAM. Porque no nos vamos a dejar, no nos vamos a dejar. ¡Ni un paso atrás! ¡No están solos! 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 Es un derecho que tenemos y que tiene la sociedad mexicana de contar con espacios críticos. Pero si me lo permiten también, es en lo personal nuestra mejor manera de expresarle nuestro reconocimiento y nuestro amor profundo de compañeros a Miguel Ángel Granado Chapa. ¡Ni un paso atrás! ¡Ni un paso atrás! ¡Ni un paso atrás!
Miguel Ángel pertenece a la memoria de México. Su trabajo profundo, vasto, que tocó las entrañas más sensibles del país y de la inteligencia de nuestro pueblo, tienen que seguir vivos. Quiero proponerle al director del periódico Reforma, lo haré en estos días, que se sigan publicando algunas de las columnas de Miguel Ángel, las que tienen que ver con lo que está pasando. Porque cuando ocurre que los escritores y los periodistas calan en el fondo de las cosas, verdaderamente en el fondo de las cosas, lo que escriben se parece todo el tiempo a lo que vivimos. Y se pueden tomar lecciones de lo que los que saben, piensan y dicen. El tema lo ubico en estas horas. ¿Cómo se va a transformar las decisiones de la COFETEL y de la COFECO en el proceso electoral? ¿Debe Andrés Manuel, el movimiento Morena, conformarse con los spots de radio y televisión a que tienen derecho los partidos? ¿Es posible expresar en 30 segundos ideas de fondo? Si se hace bien, sí. Pero no se hace bien. No se hace bien. Lo digo aquí en público. Esos spots del movimiento nuestro, que se los dejen a Chabelo o a alguien que quiera hacer bromitas, porque no plantean los problemas de fondo del país. Sé como gente de televisión que en 30 segundos o un minuto se pueden decir muchas cosas, o se pueden decir dos cosas, pero dos cosas serias que toquen los problemas de fondo. Pero si se van nada más por las frasecitas como las que abundan hoy en la Ciudad de México, de idiotas, ¿no? Frasecitas babosas que pretenden ser mensajeras de quién sabe qué personalidades y que resultan frases vacías, huecas, que no dicen nada. Toda esa forma de no comunicar debemos criticarla también nosotros en nuestras reuniones y en nuestros espacios, y exigirles a los políticos que se dicen de izquierda que hablen con la verdad, que no se oculten sobre la publicidad idiota de las que nos hacen víctimas a todos. Son horas decisivas para que la comunicación en el país cumpla el verdadero propósito de una democracia: informar para pensar, informar para decidir. E informar es dar datos de las cosas, nombres, apellidos, análisis de las circunstancias, de los fenómenos. No se puede votar a instancias de la publicidad, de la propaganda política. Es una demanda que tenemos que demandar, que tenemos que plantear. La democracia no puede construirse sin medios democráticos de comunicación. Hace más de 2 años, por ejemplo, el gobierno de la Ciudad de México debió haber echado a andar el canal de televisión del que se consiguió la frecuencia hace 2 años. ¿Dónde está el canal? ¿Alguien sabe de él? ¿Alguien sabe las causas por las que se ha detenido su salida al aire? ¿Ha habido explicación? ¿No tenemos derecho a saber? El canal de televisión de la Ciudad de México es de la sociedad, no de los gobernantes de la ciudad. Pertenece al derecho que tiene nuestra gente a tener un medio democrático propio de comunicación. La televisión, aquí en cualquier parte del mundo, es el factor decisivo del poder. Gobiernan con ella, destruyen la conciencia con ella, maleducan con ella,
conforman los desvalores de las personas con la televisión. Pero sé muy bien, porque lo he hecho en otros estados de la República, que con la televisión se puede enriquecer la conciencia, unir a las comunidades, pensar con la gente los problemas, analizar a fondo las cosas. Conozco bien el instrumento como recurso de la inteligencia y por eso sé que la forma en que se utiliza en contra de la inteligencia no es una naturaleza del propio medio, no es la naturaleza de la televisión idiotizar, esconder, ocultar, engañar. Con la televisión se puede ayudar a ser libre, a ser libres. Tenemos derecho entonces a un canal de la televisión de la sociedad mexicana. Ojalá le inspiráramos todos en nuestro pensamiento y nuestra capacidad de comunicarlo a los demás, como personas y como asambleístas. El tema de la democratización de la comunicación debe salir de los periodistas especializados o de los académicos a la sociedad y convertirlo en una demanda. Democratizar los medios, democratizar el uso de la televisión es esencial para que esta democracia que nos venden como democracia sea verdadera. En el 2000 no pasamos a la construcción de un régimen democrático. Se cambió de partido en la presidencia de la República. Pero todas las estructuras que el PRI creó durante 80 años las dejaron intactas. Fue exactamente eso, la traición de ese mentecato fatal ignorante que tuvimos como presidente, que se llama Vicente Fox. ¡Diga su madre! No es su traición dejar intacto el aparato del PRI. ¡Es el traidor a la democracia! No hubo nadie que pisara la cárcel de los cientos de criminales que están en el poder y que estaban ya desde entonces y que merecían ser procesados por Fox. Y Calderón, por supuesto, no solamente dejó intacto el aparato del PRI, sino que se ha aprovechado y en algunos casos lo ha magnificado y especializado y aprovechado más que antes. El PRI que pretende regresar al poder nunca se ha ido, nunca se fue. Es absurdo pretender que el PRI se fue. La estructura de control de la sociedad mediante el manejo de los aparatos sindicales. En el ejemplo máximo, el sindicato de la educación y de los trabajadores petroleros, que son manejados como propiedad del PRI. Esa estructura que aprovecha a la organización sindical para contener las demandas de los trabajadores. Cuando aparecen estas, para aplastarlas, ha permanecido durante 70 años, 80 años. El PRI no tiene que regresar, lo digo con tristeza y con dolor. El PRI no tiene que regresar, esta es su casa, esta ha sido su casa, es la casa que nos ha construido. Una casa lamentable que se está cayendo. Se derruyen las paredes de la nación porque lo que el PRI tiene, aquí está. ¿A qué regresa? ¿A formalizar nada más que el que manda y ha mandado son ellos? Vean ustedes la lista de los candidatos del PRI a senadores y diputados. 7 gobernadores, la mayoría de ellos comprometidos con la manera como manejaron a la delincuencia y al crimen en sus estados. Y a nosotros nos pasa algo semejante. ¿Quiénes de los partidos de izquierda están aspirando a pasar
al Senado y a la Cámara de Diputados. Me da pena, y lo digo aquí en una reunión como la nuestra de Morena, ver la ferocidad y la hambruna con la que los políticos de los partidos de izquierda pretenden como perros repartirse el poder. Da vergüenza este espectáculo. Van de un puesto a otro con todo descaro. Los que están en la Cámara de Diputados a senadores, y de senadores a la Cámara, y de las delegaciones a la Asamblea Legislativa, y de la Asamblea Legislativa a la Senado. ¿Qué es esto? ¡Qué poca madre! ¿Con qué derecho? ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son esos señores y señoras que se anuncian y plagan con sus retratitos a la ciudad? ¿Quiénes son? ¿Cuáles son sus méritos verdaderos? ¿Quién los conoce? ¿Qué han hecho por nosotros? ¿Qué han hecho por la gente? Hay que pelear. Yo creo que hay que pelear. Y este es el momento. Este es un momento en que la lucha pacífica que implican las elecciones nos lo permiten. No nos pueden acusar de subversivos o de querer hacer quién sabe qué tipo de demandas inaceptables. Estamos en el proceso electoral, peleémoslo en serio. Echemos atrás, impugnemos a los candidatos de todo tipo que pretenden apoderarse de los puestos públicos. Lo haré como periodista con el compromiso que siempre he tenido y lo sigo haciendo ante ustedes, ante la sociedad. Imagínense, Carlos Reyes Gámez, que verdaderamente lo sé de cierto, es un truán. En la delegación Miguel Hidalgo es un truán, de ahí saltó a diputado y ahora va a ser delegado por Iztacalco. ¿Qué es esto? Pero también lo haré como militante de la izquierda desde Morena, porque la semana pasada, el sábado de la semana pasada, en la asamblea en que se conformó, en que se organizó formalmente Morena Cultura, fui elegido parte de la comisión coordinadora, directiva de Morena Cultura. Desde la cultura y desde la crítica de la cultura, desde la expansión de la cultura, pero también desde la definición de lo que es cultura, se puede hacer mucho por nuestra sociedad. Porque la cultura no es otra cosa más que la conciencia de vivir con otros, estar con otros. La cultura no es la conducta de los exquisitos o de los sabiondos. Hacemos cultura cuando convivimos entre nosotros con la civilidad y el amor que demanda el ser humano. O cuando también criticamos el horror que ahí tengo delante. ¿Con qué derecho un sujeto que se dice artista recibe de las autoridades de la Ciudad de México los monumentos culturales como el que tengo delante, para hacer allí, quién sabe, disque obra de arte que se pega a la estética de la fachada, la despedaza? ¿Con qué significado? ¿Quién le entregó a este sujeto el Palacio de Bellas Artes, Santo Domingo, la estatua de Carlos IV, esto que tenemos delante? Las autoridades culturales del Distrito Federal. ¿Quién es él? ¿Quién es él? Ni siquiera lo conozco, ni siquiera lo conozco. Lo menciono porque lo tengo delante. ¿De qué se trata? Tenemos que cuidar el patrimonio cultural. El patrimonio cultural de la Ciudad de México no le pertenece a la señora Cepeda.
El patrimonio cultural no es propiedad de las autoridades, es nuestro. Está circulando por internet un documento que pide que todos firmemos para acabar con esta agresión a la cultura de la Ciudad de México, que es entregarle los monumentos culturales a quién sabe quién. Él dice que se lo patrocinaron empresarios y que les costó 8 millones de pesos. ¿Son los empresarios los dueños de los monumentos culturales del país? Ojalá que si llega ante sus ojos este documento para protestar y denunciar este hecho, ustedes tengan a bien firmarlo y apoyarlo. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias. ¡Eche apoyo al sistema! ¡Eche apoyo al sistema! Vamos a ganar. Vamos a ganar. Gracias a compañero Virgilio Caballero. Hay una pregunta, hay una pregunta nada más de un compañero. Ahí está, si lo hace Porque hace mucho calor. Muy buenas tardes a todos. Qué bueno que está aquí el señor Virgilio Caballero, una persona de mucha trayectoria en el periodismo y en los medios. Correcto. Ya tengo dos. La pregunta es la siguiente. Hablaba hace un momento de la situación actual de los medios, de la comunicación y todo esto. A nosotros los egresados politécnicos, yo en particular soy el profesor del Politécnico, nos preocupa mucho, por ejemplo, la situación de Canal 11, cómo se maneja la política de comunicación en Canal 11. Ha sido una presentación de CNI, Canal 40.